Hola, hola querida familia, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Gracias por acompañarnos hoy en un programa más de Ecos del Pasado. Me siento muy contenta por seguir compartiendo con ustedes las enseñanzas que nos dejan estos personajes de la Biblia y el eco que ellos han hecho y siguen haciendo en nuestra actualidad. Hoy vamos a estar hablando de un personaje bastante pasado por desapercibido. ¿Y por qué? Pues se trata de Saqueo. Saqueo es un personaje de la Biblia que quería pasar por desapercibido. Incluso la Biblia lo relata como un hombre muy, pero muy bajo de estatura. No creo imaginármelo cuán bajo sería, porque en el tiempo de la antigüedad los hombres eran bastante altos. Yo me imagino que era como de bajito como yo que mido 1,70 m para la altura que medían los personajes del tiempo de la antigüedad. Pero sin embargo, esto no lo hacía un hombre que pasara totalmente por desapercibido. Aún así, él lo quisiera, ya que se dedicaba a recaudar impuestos en Jericó. Y Jericó era conocida una ciudad de paso, ya que para poder llegar a Jerusalén, muchos de los extranjeros y las personas que viajaban tenían que pasar por allí. Y justo se venía escuchando durante tiempo que Jesús iba a pasar también por Jericó. Así que Saqueo se puso en modo espía. Él quería conocer a Jesús. ¿Y por qué lo quería conocer? Aquí viene lo interesante de este personaje. Muchos de nosotros pensamos que la historia de Saqueo se basa en el relato bíblico solamente donde tuvo el encuentro con Jesús allí en el árbol sicomoro y Jesús lo llamó. Pero resulta que la historia de Saqueo comienza y trasciende un poco más atrás, cuando Saqueo comenzó a darse cuenta que lo que él estaba haciendo estaba totalmente mal. Y es que Saqueo, como era recaudador de impuestos en Jericó, a estas personas no se les quería mucho, incluso eran tachados por la sociedad por tener relaciones afines con el imperio romano. Y es que Saqueo no era un simple recaudador de impuestos. Saqueo era de origen judío y también él conocía las sagradas escrituras. Él sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Y justo cuando un tiempo atrás comenzó a escuchar a Juan el Bautista predicar el evangelio del arrepentimiento, Saqueo comenzó a sentir en su corazón la necesidad de cambio, la necesidad de arrepentimiento. Y es que acordémonos que la semana pasada estuvimos estudiando acerca de Juan el Bautista y él predicaba acerca del arrepentimiento, invitaba a las personas a que volvieran su mirada a Cristo Jesús. Y Saqueo ya empezaba a sentir esa necesidad. Y justo cuando Saqueo se enteró que Jesús había de pasar por aquel lugar, él necesitaba tener un encuentro personal con el Salvador. Él no le importaba en ese momento cuánto lo tachara la sociedad. Imagínense su familia tener que estar todo el tiempo con esa sensación de que los miraban y los tachaban de ladrones, porque esto era lo que hacían, le robaban impuestos a los judíos y básicamente eran traidores del pueblo judío. Sin embargo, Saqueo se preparó y buscó la manera más, diría yo, astuta en ese momento para poder ver a Jesús. En medio del bullido del gentío, Saqueo subió allí al árbol sicomoro y justamente cuando él solo quería ver a Jesús, se detuvo un grupo de personas y entre ellos venía el mismo Salvador del mundo y le dijo: Saqueo, baja de allí porque la salvación ha llegado hoy a tu casa. ¿Qué podemos aprender justamente de este relato bíblico y de la experiencia de Saqueo? Que el Señor sabe y conoce nuestros corazones y muchas veces nosotros nos hemos sentido con la necesidad de buscar a un Salvador, de buscar a un cambio en nuestras vidas. De repente sabemos qué es lo bueno y llevamos tiempo sin hacerlo. Y Saqueo sabía que necesitaba un cambio en su vida y esto fue lo que lo motivó a tener un encuentro con Jesús. Saqueo conocía las escrituras y estaba convencido de que su práctica estaba totalmente incorrecta y por eso él le aumentó más la necesidad de cambio. El arrepentimiento y la reforma necesitaban llegar a su vida y cuando Jesús le dijo: Saqueo, baja de allí, que es necesario que hoy vaya a tu casa, es porque Jesús sabía que Saqueo ya venía efectuando en su corazón una
necesidad, una preparación, y Jesús llegó para terminar de efectuar esta hermosa experiencia de la salvación en la vida de Zaqueo. El relato bíblico dice que Zaqueo comenzó a efectuar una reforma en su vida y que los cambios que él experimentaba eran grandes y eran posibles y seguros en su vida. Zaqueo inmediatamente le dijo a Jesús que sí, se sintió convencido, se sintió completamente halagado de que Jesús quisiera ir a su casa, y esto lo llevó a efectuar el cambio que todos nosotros necesitamos. Aunque las calles estaban atestadas, Jesús no le importó detenerse para poder tener aquel encuentro personal con Zaqueo. Hay algo interesante por acá que quisiera leerles, que dice: Zaqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él tan indigno. Y es que esto es lo más hermoso que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras, que Jesús siempre se pone a nuestro nivel, porque Él sabe, Él siente nuestra necesidad, Él conoce nuestra condición, y así nosotros hagamos o tengamos los peores pecados en nuestras vidas, bien sea ocultos, bien sea visibles, así nos sintamos indignos, avergonzados por nuestras vidas, Jesús no le va a importar, porque Jesús lo que quiere para ti es otorgarte la salvación, y Él está dispuesto a darte el arrepentimiento. Aun cuando la historia del joven rico dejó claro que es muy difícil que en el cielo entre un rico, Jesús les cambió la perspectiva a todo el pueblo judío cuando le demostró que Zaqueo, siendo un hombre rico, podía acudir al arrepentimiento, ser perdonado y otorgársele la salvación. Qué bonito que por un lado el Señor presenta un tema donde muchas personas, a pesar de la condición como humanos, no aceptan el evangelio, Dios le sigue extendiendo la mano, Dios le sigue extendiendo la oportunidad, y lo vemos en el caso de Zaqueo, que Zaqueo acudió al arrepentimiento. Y la historia de Zaqueo dice que él no solo se arrepintió, sino que le dijo a Jesús que todo lo que había robado lo iba a devolver a los pobres, y si a alguien le había hecho algo peor, lo iba a devolver 4 veces más. Así que cuando Cristo llega a nuestras vidas y hace esos grandes cambios, no solo quedamos así como en el limbo, como que nos sentimos nuevas criaturas, sino que el Señor viene y reivindica todo y hace que nosotros podamos hacer lo mejor para su honra y su gloria. Para finalizar, dice que Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma. Él sentía en su corazón que Jesucristo realmente era el Salvador. Lo estuvo buscando, lo encontró y lo tendrá en su corazón por la eternidad. Cristo, sin duda, hace cambios en nuestras vidas, y hoy yo te invito a ti que nos estás viendo, que podamos acudir al Salvador. No importa los pecados que tengamos, no importa nuestra condición, no importa si nos sentimos avergonzados, el Señor Jesús está allí dispuesto a extenderte la mano, a abrirle su corazón para que tú puedas entrar a Él y puedas obtener todas las promesas hermosas de las Sagradas Escrituras. Sin duda, lo que enseña la palabra de Dios acerca del nombre de Zaqueo, que viene de origen griego, es que es un hombre puro e inocente. Es decir, lo que a nuestra vista está no simplemente tiene que ser lo que hay en nuestro corazón. Así que yo les invito a que entreguemos nuestro corazón por completo a Jesús, y gracias por acompañarnos en un programa más de Ecos del Pasado. Los espero la próxima semana, y como siempre, si tienes algo que comentarnos, déjanoslo allí para mejorar, para seguir aprendiendo, y así lo podamos hacer juntos. Que el Señor te bendiga.